Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bueno, como la semana pasada el hermano puso allá el púlpito pequeño, ¿no? Ahora, para que no me vean que estoy temblando, vengo yo hasta aquí arriba. En esta noche, hermanos, vamos a estudiar el Salmo 52. Por favor, pueden irlo buscando, por favor. Este salmo, hermanos, es un salmo de instrucción, ¿verdad? Lo escribió el rey David, y voy a darles un poco del contexto histórico de este salmo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse ante Jehová, porque al principio ellos no tenían reyes, eran gobernados o más bien los sumos sacerdotes eran los que llevaban todas las peticiones del pueblo hacia Dios. Entonces, pero hubo en un momento en que el pueblo de Israel empezó a quejarse porque los filisteos, dice la historia, de que los atacaban y ellos necesitaban a alguien que los guiara y que peleara por ellos. Entonces Jehová escuchó el clamor del pueblo, y fue de esa manera cuando él se le habló al profeta, ¿verdad? Le habló al profeta y le dijo de que tenía que ungir a un rey, porque él había escuchado el clamor del pueblo. Entonces, y de esa manera es que llega el profeta. Es una larga historia esta, voy a hacerla un poco corta porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, lo pueden encontrar en Primera de Samuel, en el capítulo 9-10. Ahí está la historia del rey Saúl, ¿verdad? Él fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, sí, aproximadamente 2 años el rey estuvo bien, ¿verdad? Él gobernó, hizo todo, pero ustedes saben, cuando empieza uno a tener cosas o a ver mucho se desvía. Entonces ese fue el problema que tuvo el rey Saúl. Él se desvió de los caminos del Señor. Entonces Jehová, a través del profeta, ¿verdad? El profeta Samuel, él fue el que lo ungió. Entonces a través del profeta también Jehová lo mandó, lo reprendió prácticamente por su desobediencia. Y dice la escritura que el espíritu del Señor se apartó de él, y también un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Es entonces cuando David entra en escena, y dice la escritura que Dios halló gracia en David cuando aún era siervo de Saúl, porque dice la historia de que cuando el espíritu malo atacaba al rey Saúl, entonces lo atormentaba y lo enloquecía. Y los siervos de él buscaron a alguien que le tocara música. Entonces David, él era experto tocando. Entonces poco a poco, cuando el espíritu lo atacaba al rey, David tocaba del arpa y lo tranquilizaba. En 1 o 2 ocasiones, cuando el rey estaba trastornado, lo quiso matar. Dice la escritura que le arrojó una lanza en 1 o 2 ocasiones. Entonces ahí fue donde empezó el rey Saúl con celos, y hubo un momento en que David tuvo que salir huyendo. Entonces, sí, y ahí es como empieza el relato, hermanos, del Salmo 52. Si todos lo tienen, pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a leerlo. Dice, no sé si sus Biblias tengan ahí en letras pequeñitas, dice: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg el edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech.
¿verdad? Esta palabra masquil, hermanos, es una llamada de atención. Eso quiere decir que el Salmo nos quiere decir algo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor de esta manera: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y dice el versículo 8: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra, mi Señor. Padre, yo te ruego en este momento que seas tú hablando a través de mí, Padre. Reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tu misericordia es inmensa, Padre. Ayúdame, Padre, a expresar tu palabra, Señor, y permite que todos mis hermanos abran su mente y su corazón para poder entender qué es lo que este salmo nos quiere decir. Te rogamos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía, este salmo tiene, para poderlo entender, tiene mucha historia. Por favor, pueden ir conmigo al libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 21, que es donde empieza la historia para poder entender este salmo. Vamos a capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 9, y luego vamos a pasarnos al capítulo 22 y vamos a leer del 6 hasta el 23. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén, por favor. Yo he titulado esta predicación como Mentiras y Verdades que Matan, porque en realidad eso es. Ahorita al darle lectura a lo que continúa, se van a dar cuenta cómo las verdades y las mentiras hacen muchísimo daño. Dice así, ¿todos lo tienen? Si todos lo tienen, vamos a darle lectura, hermanos. El Primera de Samuel, capítulo 21, de los versículos del 1 al 6, vamos a leer primero. Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech. Ahí viene la primera mentira. Miren, esa es una mentirita que se le escapó al rey David. Y dice de esa manera, dice el versículo 2: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les enseñé a los criados un cierto lugar. Como les decía en la historia hace un momento, el rey había salido huyendo David había salido huyendo de la presencia del rey Saúl. Entonces, como ven aquí, él se presentó ante el sacerdote y diciéndole que el rey lo enviaba, y en realidad él le mintió ahí. Dice el versículo 3: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos
de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los pasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos sus pasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Dice el versículo 7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová. Ahí viene el protagonista de nuestra historia, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Como ustedes ven, hermanos, a Doeg también podríamos decir, era empleado del rey Saúl, tanto como David. Y dice, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Esa es otra mentira que le dijo al sacerdote, ¿verdad? Porque el rey, a él nadie lo mandó, el rey lo sacó corriendo de su palacio. Y luego dice el versículo 9, y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como esa, dámela. Si pueden, vamos a leer en el capítulo 22, hermanos, empezando en el versículo 6. Y dice el versículo 6, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a vosotros el hijo de Isaí? Cuando dice el hijo de Isaí se refiere a David aquí. Os dará el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace ahora, ¿verdad? Esa es otra mentira que vemos ahí ahora del rey Saúl, ¿verdad? Porque como estábamos leyendo, David anda huyendo de él, no está acechándolo como él cree. Y dice el versículo 9, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo, escuchen bien lo que dice, ahí dice una verdad. Yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, mi señor. Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre vosotros tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Dice el versículo 15: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea a mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa, tú y toda la casa de tu padre.
Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y luego llegó a la ciudad de Nob, y a Nob, dice, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía, ven el cambio de la forma en cómo David responde. Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Y ahí de esta forma él se siente culpable de lo que sucedió. Dice: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Y luego le dice, ¿verdad? Como para librar la culpa, le dice: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estás a salvo. Ese es el contexto del capítulo, hermanos. Vuelvan conmigo, por favor, al capítulo 52, a Salmo 52, perdón. Como les había dicho, ¿verdad? Lo titulé esta predicación: mentiras y verdades que matan, ¿verdad? Y todo por la lengua de una persona. Dice: este salmo lo escribió David después de haber sido traicionado por Doeg, el edomita. Y por mandato de Saúl, Doeg mató a 85 sacerdotes en ese día. Y más tarde arremetió contra la ciudad de Nob, y a filo de espada exterminó a todos sus habitantes, incluyendo niños y hasta los animales, y menos una persona, como leíamos, ¿verdad? Que se llama Abiatar, el hijo de Ahimelech. Cuando alcanzó a David y le dio el aviso de lo que había sucedido. Esto nos lleva, hermanos, vamos a ver tres verdades de cómo Dios juzgará a todos los malhechores que no se arrepienten, ¿verdad? Del uso que le dan a su lengua. Como mirábamos en la historia, hermanos, Saúl mandó a alguien a cometer el hecho. En realidad, como dice el dicho de la calle, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Así decía mi abuelita. Yo creo que es cierto, ¿verdad? El hecho es que Doeg asesinó a toda esa comunidad. Entonces, y él no se arrepintió. Si vemos en el Salmo número 1, hermanos, aquí vemos en la primera mitad empieza de esta manera: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Le pregunta David a Doeg. Porque me imagino de que el individuo, después de que hizo todo eso, andaba hablando, ¿verdad? La palabra jactancia también quiere decir presumir, o es igual presumir. O sea, de seguro David lo vio en el pueblo, él andaba presumiendo de la gran hazaña que había cometido, ¿no? Él mató con un montón de gente y de seguro lo sentía como que era una mosca, como que eran hormigas las que había pisoteado. Él andaba feliz. Entonces, de esa forma le dice David: ¿por qué te jactas de maldad, poderoso? Y en la segunda parte del versículo 1 dice: la misericordia de Dios es continua. Cuando dice la misericordia de Dios, allí está refiriéndose a él, ¿verdad? Porque él se arrepintió de inmediato de haber ocasionado la muerte de todas estas personas con las mentiras que él dijo,
¿verdad? Entonces dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, ¿verdad? Entonces, en la primera verdad que yo tengo aquí, hermano, para ustedes, es que aquí se presenta la acusación. En los versículos del 1 al 4, David acusa a Doeg de toda la maldad que ha hecho, ¿verdad? En los primeros 4 versículos se nos muestra un hombre fuerte, según él, ¿verdad? O sea, él se jactaba de todo lo que había hecho, se sentía orgulloso de seguro, ¿no? Un hombre fuerte, dice, que planea la destrucción de los demás y que se jacta de lo que hace y que ama lo malo por encima de lo bueno, la mentira más que la verdad, y por quedar bien él no le importa perjudicar a otras personas. Eso, hermanos, lo vemos a diario, ¿sabe? Lo vemos a diario en las fábricas. Yo creo que si yo les pregunto a todos, si ustedes han visto algún Doeg en las fábricas, abundan, hermanos. Ahí en la planta donde yo trabajo hay 2. A ellos, hermanos, a ellos no les interesa, en vez de quedar bien con los supervisores, pisotear a cualquiera, a ellos no les importa eso. Lo único que quieren es quedar bien, que ellos son los buenos, y no les interesa el resto de los demás. Y aún nosotros hemos visto, y aquí recuerdo una palabra que siempre me decía el hermano Fito cuando nos juntábamos. Me decía, no, a todo pavo le llega su Thanksgiving, porque les dan unas regañizas a esos muchachos, pero nomás agachan la cabeza y en cuanto pueden, allá están queriendo ahorcar a un montón más. Los regañan a diario y a diario ellos buscan la forma de cómo compensar todo aquello para que el jefe esté contento con ellos, ¿verdad? Entonces, y aquí lo podemos ver en esto, ¿verdad? Dice el versículo 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. ¿Verdad? Cuando vi en estos versículos que se menciona en varias ocasiones la lengua, puse a mi secretaria, ya sentadita, a mi esposa, a que hiciera Google cuántas veces aparece la palabra lengua en la Biblia. Aparece 160 veces, hermanos. Si alguien quiere averiguarlo después, 160 veces, y la mayoría de veces se refiere a puras barbaridades que ocasiona la lengua, ¿verdad? Dice en un comentario de que la lengua es un órgano pequeñito, pero es capaz de ocasionar barbaridades, como en este caso lo acabamos de ver, ¿verdad? Por una palabra de alguien, Doeg, el número de los hombres de Dios que asesinó fueron 85, que aparece aquí. Pero dice que exterminó completamente a toda la ciudad, incluyendo los animales, los gatos, lo que tuvieran, los asesinó, ¿verdad? La enseñanza de este salmo, hermanos, es de que, o sea, hay gente mala, ¿saben? En aquellos tiempos y ahora también, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿por qué Dios permitió que este individuo asesinara a todos sus sacerdotes? ¿Verdad? Como dice el Salmo al principio, esta es una enseñanza para nosotros, de que el mal, siempre hay mal, pero el mal nunca va a triunfar contra el bien, que es nuestro Señor Jesucristo. La gente puede hacer lo que quiera, puede hacer muchas cosas, pero al final del día es la gente, los que estamos, los que amamos a Cristo, somos los que vamos a prevalecer, ¿verdad? Dice la segunda mitad del versículo 1, dice, la misericordia de Dios es continua. Cuando yo veía esta palabra continua, se me vino a la mente en la ciudad. Ustedes ven la calle que está dividida con 2 líneas amarillas. Hay una línea que es sólida y hay otra línea que está cortada. Que la línea cortada le da
lugar a uno para cruzar. Entonces a mí se me vino a la mente la misericordia de Dios es como esa línea que no se acaba nunca. Y nosotros somos de la línea cortada, que nomás cuando estamos necesitando del Señor nos brincamos a la línea, pero cuando estamos bien, ahí vamos en la línea que está cortada, ¿no? Entonces, pero Dios en su santa misericordia, Él está esperándonos siempre. Él quiere que todos volvamos a Él, ¿verdad? Y la segunda verdad que tengo aquí es, se muestra el castigo, dice, eso lo podemos ver en los versículos del 5 al 7. Dice, podemos leerlo ahí, el versículo 5, dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Cuando dice te desarraigará, lo va a hacer como si yo levanto una planta de estas, así de raíces, desarraigarlo, arrancarlo y tirarlo fuera. Cuando dice la Escritura, te asolará y te arrancará de tu morada, en el hebreo ven que antes ellos vivían en chozas, en el desierto, ellos no vivían en casas. Entonces a lo que se refiere aquí es que lo saca de su choza y lo avienta afuera, ¿verdad? Porque no dice la Escritura que lo haya exterminado, Él lo sacó de ahí según lo que dice, ¿verdad? Dice, leámoslo de nuevo, por tanto, dice, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Dice el versículo 6, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Como leíamos en la historia, ¿verdad? El rey Saúl ofreció riquezas, ofreció ser los jefes de capitanes del ejército, ofreció viñas, ofreció muchas cosas de recompensa para que él le hiciera el trabajo. Entonces, pues este amigo, ¿verdad? Dijo, bueno, yo quiero esto. Y si eso lo llevamos a nuestros tiempos, hermanos, a veces cuando nos esté yendo bien en la vida, cuando tenemos dinero o tenemos algunas cosas extras, andamos presumiéndolas, ¿no? El grave error de nosotros es de que creemos de que los bienes materiales van a ser para siempre, y en realidad no es así. Dice la Escritura, no hagáis tesoros aquí en la tierra, porque la polilla y el orín los corrompen, dice, mas haced tesoros en los cielos, que van a ser para siempre. Yo puedo traer un buen carro. Yo me daba raíz del hermano Elvis este domingo que pasó, y le digo, pues ya mi carcachita ya anda en las últimas. Le digo, ¿sabe qué, hermano Elvis? Yo le estoy rogando a Dios, fíjese, en mis oraciones, un BMW azulito. No es cierto, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros confiamos en las cosas materiales, es ahí donde viene la vanagloria, y más que todo cuando le presumimos a los demás lo que tenemos. Dios no se agrada de eso, hermanos. En realidad a Dios no le agrada que nosotros seamos presumidos. Mire, les quiero comentar algo. Ayer yo me sentí mal. Siempre me cruzo con los parientes en el baño. Ahí es la única forma donde los vemos, cuando vamos al baño. Iba yo al baño y me crucé con el hermano Mateo. Entonces, y le digo, hermano, la forma en como yo se lo dije, sentí que fue algo, no estuvo bien. Unos momentos después yo sentí que lo había hecho mal, lo hice de forma presunciosa, presumiendo. Le digo, hermano, lo invité a la iglesia. Le digo, hermano, vamos a la iglesia mañana. Eso fue ayer. Le digo,
porque mañana yo voy a predicar. Y dice, yo voy a predicar. Entonces, bueno, yo se lo dije, pero unos 10, 15 minutos después dije yo, ups, si yo voy a hablar de la jactancia y que no debo de presumir, créanme que me sentí mal. En realidad me sentí mal y yo esperaba que estuviera él aquí porque me dijo que iba a venir para decirle que me disculpara. En realidad me sentí mal porque yo sentí que estaba jactándome de lo que iba a hacer. Lo estoy haciendo con amor, con ganas el deseo mío de hacerlo es grande, pero la forma en cómo se lo dije no estuvo bien, ¿verdad? Entonces a veces presumimos, hermanos, y la verdad es que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces ahora esto nos lleva a la tercera verdad, ¿verdad? Y esa la vamos a ver en el versículo 8. Dice, yo le puse las bendiciones eternas que podemos tener al confiar en Dios, ¿verdad? Dice, qué bonito, miren, pero yo, dice David, pero yo, como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Hermanos, ¿qué creen ustedes que hubiese pasado si David, después que el único sobreviviente que quedó, que corrió a decirle, mira, a Saúl y uno de sus secuaces asesinó a todito, a mi padre y a toda mi familia? Y si David en ese momento se haya puesto a reír o haya dicho, ni modo, ¿qué vamos a hacer ya? Yo creo que a Dios no le hubiese agradado eso, ¿verdad? Si recuerdan, David se mostró arrepentido desde un principio, aunque él sabía claramente que la impertinencia que él tuvo de llegar al sacerdote mintiéndole, eso fue lo que ocasionó que murieran todos en esa comunidad. Pero él en el deseo de servirle a Dios y confiar en su eterna misericordia, él se arrepintió de inmediato. Y ese es el contraste que vemos en esta historia, hermanos, porque David se arrepintió y Doeg no mostró ningún tipo de arrepentimiento. A él, dice la historia, que él lo que hacía es que se jactaba. Eso era lo que hacía, andaba presumiendo. Me imagino de que en ese momento traía un buen carro, ¿no? Con los mejores caballos, o no sé qué tanto le daría el rey por lo que había hecho. Entonces, y aquí dice el versículo 8, pero yo, dice David, como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y dice el versículo 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Verdad? Aquí, hermanos, vemos tres palabras en estos dos versículos. La palabra confío, alabarle y esperar en él, ¿verdad? Nosotros los cristianos debemos de estar confiados en el Señor, alabándole. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos alabándole, hermano, pero no solo tenemos que alabarle cuando venimos a la iglesia. Al Señor tenemos que alabarle en todo momento, en la forma de cómo actuamos, en la forma en que nos comportamos. No solamente es el domingo, hermanos, que venimos y le alabamos en todo tiempo, ¿verdad? Con nuestro ser, con nuestra bolsa, con todo le alabamos al Señor. Y vamos a esperar juntos y la comunión que debemos de tener entre hermanos. Estaba haciendo un poco de estudio acerca de lo que es el olivo, hermanos, que aquí lo menciona David. Dice, David aquí se compara con un árbol de olivo plantado en la roca que es Cristo Jesús. El árbol de olivo es uno de los árboles que tiene larga vida. Es
verde siempre y fuerte. Y ustedes saben, ¿verdad?, que el aceite de oliva, eso sale de este árbol es que sale. Lo usan en la medicina, lo usan también para algunas enfermedades estomacales y para algunas enfermedades cardíacas. Decía en un comentario que leía que en el pasado los griegos y los romanos lo usaban como símbolo de paz. También vemos, si solo así se los voy a decir, lo encontraba también en Génesis 8:11, cuando Noé, después que abrió la puerta del arca, ve que primero envió a un cuervo, dice, pero pues como los cuervos son carnívoros, son pequeños carnívoros, hermanos, y donde vieron todos los cuerpos, me imagino yo, ¿no? Yo creo que ustedes van a imaginar también inflados, muertos. El cuervo se sentó y se puso a comer, nunca iba a regresar al arca para que Noé viera que era lo que él quería, ¿no? Dice la historia, luego envió una paloma y luego envió otra. La segunda, que cuando regresó llevaba una rama de olivo. Aquí el versículo dice que llevaba una hoja de olivo en el pico. Y eso ahí fue como Noé se dio cuenta de que las aguas del juicio ya se habían retirado. Hermanos, y para terminar, cuando empezó el salmista con una pregunta. Yo tengo dos preguntas para ustedes, hermanos. La primera dice así: ¿de qué lado está usted? ¿O de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lado de David? Recuerden, aunque David cometió muchos errores, lo hemos leído en la Biblia, él hizo barbaridades, pero se arrepintió, hermanos, y el Señor en su santísima misericordia lo perdonó. Y hasta la vez leemos de él, ¿verdad? Leemos en los salmos de David de todas las hazañas que tuvo y el tiempo que caminó con Dios. Nunca se alejó de la voluntad de Dios, y como recompensa Él le otorgó la vida eterna, hermanos. Y la segunda pregunta es: ¿o quiere estar del lado de Doeg? Tener muchas riquezas, muchos bienes, muchas novias, muchas mujeres. Recuerden que en la historia que hemos leído, Doeg prefirió los bienes terrenales. Eso incluía matar, mentir, traicionar. Todo lo malo que a usted se le puede ocurrir, se lo podemos arrimar a él, al cabo no se defiende, ¿verdad? Si dicen, cuando alguien no está, digamos, todo al cabo no se defiende. Pero según lo que hemos leído, hermanos, ese individuo hizo una barbaridad, ¿verdad? Y la enseñanza del Salmo es de que si nosotros conocemos de Cristo y nos desviamos de sus caminos y no nos arrepentimos y seguimos en Él, tarde o temprano nos va a alcanzar, hermanos. Y si no estamos confiados como David en la misericordia de Dios y nos arrepentimos, hermanos, el mundo nos va a tragar. Y la verdad es que yo no me imagino ninguno de nosotros o ningún ser humano que conozca de Dios que en vez de preferir ir a vivir eternamente con Cristo Jesús, vaya a preferir irse a rostizar, ¿verdad?, al infierno. Hermanos, sin Cristo eso es lo que nos espera. Y a la gente que está allá afuera, eso es el camino que lleva. Y nosotros somos los guerreros del Señor. Nosotros estamos para anunciarles las buenas nuevas a ellos. Nosotros que tenemos aquí la Biblia como referencia, y sabemos que es el camino de las personas que no están con Cristo. Para terminar, hermanos, yo no sé, en realidad no sé de qué lado quiere estar usted, pero si me lo preguntan, yo quiero estar del lado de la justicia, del lado de David.
Pónganse de pie, hermanos, para que no caigan todos, porque veo que todos están durmiendo ya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y reflexionar.